Déjame hablar. Introducción. Damos la bienvenida a nuestro invitado, don Álvaro Rivera, usted que tiene los controles. Está Gonzalo Chávez junto a nosotros. Gonzalo, buenas noches, gracias por acceder a esta transmisión de Déjame Hablar. Hacemos periodismo de otra onda, aprovechando las redes sociales, como también usted las aprovecha. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, pues es un placer estar con todos ustedes. Un gran saludo a toda la audiencia de Facebook de ustedes, la mía, y a mis jóvenes de TikTok que ya están activados en este instante. Bien, Franco, usted comience, por favor. Claro que sí. Para hablar y darle la bienvenida a nuestro invitado. Bienvenido, Gonzalo, un placer saludarte. Quiero empezar, analizando precisamente algunas perspectivas económicas del FMI. En primera instancia se decía que nuestra economía iba a contraerse el PIB en un 3.5, pero al parecer eso era subvalorado y bueno, se supone que nuestra economía va a descender hasta una contracción del 5%. Esto realmente es dramático, ¿no? Según unas proyecciones para la segunda mitad del año. Y como economista, quisiera que nos des tu propia perspectiva al margen de estas proyecciones, en algunos casos más pesimistas que en otros, sobre cómo ves las reales posibilidades para que la gente pueda tratar de salir adelante, sobre todo en la generación de ingresos, prácticamente entre julio y diciembre. Sabemos que el pico de los contagios en este mes de junio y también de julio va a crecer dramáticamente, probablemente los decesos también, y estamos ante la disyuntiva de incluso agrandar el periodo de una nueva cuarentena rígida. Pero también parece que eso es improbable precisamente por las cargas, las presiones y las necesidades económicas. ¿Cómo ves esta situación desde tu perspectiva personal para el segundo semestre de este año 2020? Bueno, mira, yo creo que ya no hay la menor duda que el país va a entrar en una recesión fuerte. La proyección que hace el Banco Mundial es casi 6%, 5.9%, mucho más alta que lo que tú mencionaste, 3.4%, y hay gente inclusive que nos dice que podríamos estar cercanos al 7% de crecimiento. El aparato productivo se va a contraer significativamente en el año 2020. La pregunta es cuánto va a durar esta recesión. En la propia proyección del Banco Mundial nos decía que iba a ser del tipo V chica, que rápidamente íbamos a rebotar y que al año 2021 otra vez creceríamos al 3.4%. Ahora, sin embargo, la proyección parece más del tipo U, porque dice que al año 2021 estaríamos creciendo al 2.2%. Eso significa que todavía hay mucho margen de recesión en el país y que puede durar esto 3, 4 años y podemos salir muy lentamente. Claro, por supuesto, siempre hay un escenario más pesimista que podría resultar, pues, en una salida de 10 años, ¿no? Entonces, en la historia económica de Bolivia nosotros hemos tenido por lo menos 3 referencias de crisis muy diferentes, la del 29 al 38, que fue un del tipo V chica, caímos al fondo del pozo, pero rápidamente en algunos años salimos. La segunda fue del 52 al 68, la salida fue del tipo U, más lenta, estuvo casi 16 años en el fondo del pozo, pero la más difícil fue la del 85 hacia el 2007, cuando la recesión, si quieres, el periodo donde el ingreso per cápita fue menor a la precrisis, duró pues más de 25, 26 años, ¿no? Entonces, son momentos sumamente complejos, difíciles, de muchísima incertidumbre, nadie sabe exactamente qué va a ocurrir con la economía. Esta es una crisis muy diferente si la comparas a la del 29, a nivel mundial, tiene características propias, viene por el lado de la oferta, que tiene que ver con la cuarentena, en fin, ¿no es cierto? Creo que al igual que no sabemos los síntomas y no sabemos muy bien cuál va a ser la receta para salir del coronavirus, a nivel económico también estamos con grados de incertidumbre muy elevados, porque las políticas públicas que implementemos tienen que ser de nuevo cuño, porque enfrentamos a una situación que nunca habíamos vivido,
y por lo tanto no se sabe exactamente cómo actuar, ¿no? Entonces, todos los gobiernos, sin duda alguna, se han vuelto keynesianos en el mundo, se ve una fuerte vuelta del Estado en la reactivación económica en el mundo en general, pero vamos a ver las dosis, las formas, no sabemos exactamente cuál va a ser el impacto, a qué velocidad vamos a ir. Países con economías tan informales como la boliviana podrán salir más rápido, más lentamente, qué tendríamos que hacer. En fin, ¿no es cierto? Hay un gran debate mundial sobre esta recesión que está generando, pues, desempleo, aumento de pobreza significativa, y eso, por supuesto, genera miedo hacia adelante, porque vamos a vivir simultáneamente, además de esta crisis sanitaria, económica, crisis social, crisis medioambiental. Entonces, es un punto de quiebre en la economía mundial y eso pues tiene repercusiones en todos los países, incluido Bolivia, por supuesto. Gonzalo, buenas noches nuevamente. Buenas noches. El jueves pasado se han cumplido 3 meses, si vale el término utilizar esta palabra, de la llegada del coronavirus al país. Hace 3 meses esas dos personas, esas dos señoras mayores de 60 años daban positivo en Oruro y en Santa Cruz. Si usted tuviera que dar un diagnóstico y decir qué es lo que ha pasado en términos concretos con la economía boliviana a partir de la llegada del coronavirus, ¿qué nos tendría que decir? ¿Cómo está en este momento y qué transcurso, qué proceso ha sufrido la economía boliviana para saber en qué punto estamos o cómo estaba y dónde estamos ahora? Mira, lo que pasó, digamos, desde con la llegada del coronavirus, inmediatamente hicimos la cuarentena. Para seguir en términos médicos, que está tan de moda hablar últimamente, lo que hicimos es colocar en un coma inducido a la economía boliviana. Hicimos un shock de oferta. Paramos el aparato productivo, cerramos restaurantes, universidades, colegios, cerramos aproximadamente 60-70% del aparato productivo. Y eso se llama un shock de oferta. Por supuesto, inmediatamente al shock de oferta, cuando mandas a empresas, a trabajadores, a millones de personas a quedarse en su casa, esas personas dejan de demandar, ¿no es cierto? Entonces, esa crisis de oferta se vuelve en un shock de demanda. Al mismo tiempo, ese shock de demanda significa que la gente deja de consumir, eso tiene un efecto otra vez sobre el shock de oferta, y así lo que nosotros tenemos es que el aparato productivo nacional ha entrado en un coma donde solamente estaban funcionando hasta hace unos días atrás las partes vitales, ¿no? Que entonces alimentación, transporte, algo de logística, algo de farmacéutica, ¿no es cierto? Algunas industrias siguieron trabajando, pero el resto estuvo parado. Todo eso generó, por supuesto, este proceso recesivo, este achicamiento del aparato productivo que significa un decrecimiento negativo, ¿no? Y paralelamente a eso, para que entremos casi a una tormenta perfecta, los precios de los commodities que Bolivia exporta, en especial minerales y petróleo y gas, cayeron significativamente en estos 3 meses también. Como ustedes se recordarán, en estos 3 meses se dio un récord porque se vio que el precio del petróleo estuvo negativo, ¿no? Recordarán, menos 36%, significaba que para que te lleves un barrilito a tu casa, encima te regalaban $36 para que te lleves el barril a tu casa. Entonces, todo eso pues también generó un shock de externo muy fuerte. Entonces, la conjunción de todo esto hace que la economía esté en una situación sumamente delicada. Ahora, también cabe resaltar, esto es muy importante, que esta crisis pues no comenzó hace 3 meses. Esta crisis en realidad se gestó por lo menos desde el año 2014, cuando se dio una primera caída de los precios de las materias primas. La economía ya venía desacelerada. El 2013 crecimos casi al 7%, pero a partir de eso, hasta el año 2019, decrecimos lentamente, pero el crecimiento fue más reducido. Entonces, las condiciones en las que pusimos a la persona en un coma inducido eran sumamente graves. La persona ya estaba con muchos síntomas, no solamente el coronavirus, si quieres, como el tema de la cuarentena, sino que venía con problemas de déficit fiscal por casi 6 años, déficit comercial por
5 años, pérdidas de reservas internacionales superior a 8.500 millones de dólares, incremento importante en la deuda externa, en fin, las condiciones en las cuales pusimos en coma la economía ya eran muy graves. Por lo tanto, reactivar esta economía va a ser sumamente complejo porque tiene muchísimos matices y como una persona, cuando esa persona vuelve a la vida, digamos, después del coma inducido, no lo hace de manera inmediata, lo hace de manera lenta, tiene que hacer fisioterapia para las piernas, para los brazos, en fin, tiene que hacer muchísimas cosas para volver a funcionar. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo, un funcionamiento muy lento, muy incierto todavía de parte de la economía boliviana. Y en esta cuarentena, donde hemos ganado tiempo, teníamos que haber hecho 2 cosas: prepararnos en términos sanitarios, cosa que no se hizo, y prepararnos en términos económicos, cosa que tampoco se hizo de manera adecuada, porque muchas de las políticas que el gobierno implementó tenían la tonada correcta, pero les faltaba integridad, les faltaba visión, les faltaba, si quieren, dirección de muchas cosas. Entonces, hemos dado bonos, hemos perdonado por 3 meses deudas públicas y también privadas a través de los bancos, pero no hay una integralidad, ¿no es cierto? Entonces se colocaron algunos remaches y hasta ahora no vemos que el gobierno haya sido capaz de articular varias políticas públicas para atacar la crisis de la guerra, si quieres, que estamos viviendo, pero también ya comenzar a pensar en la posguerra, ¿no? Gonzalo, buenas noches. Aquí tenemos lo que es un documento que sacó lo que es la CEPAL en lo que es un comunicado y este artículo que está justamente en la página de este organismo. ¿Qué nos dice? Para que la reactivación productiva y del empleo post-COVID-19 sea segura y saludable, se requiere priorizar las políticas de seguridad y salud en el trabajo. CEPAL y OIT presentaron una nueva publicación conjunta en la que analizan los desafíos laborales tras la pandemia. Organismos señalan que la crisis provocaría 11.5 millones de nuevos desempleados en América Latina y el Caribe. Nuestra economía está basada en su mayoría por la parte de lo que es informal. ¿Cómo nos afecta más que todos a nosotros que tenemos un mercado tan informal donde la formalidad es tan reducida en el país? Hay poca gente con un seguro de salud, hay poca gente con un empleo estable, hay poca gente que tiene estas prestaciones sociales a las que se pueden tal vez solventar o atrincherar en todo caso. Gran parte de nuestra economía vive al día, vive del informal. ¿Cómo nos afecta a nosotros en el futuro, en lo que viene a ser 2020, 2021, cuando toda nuestra economía, la gran parte y en todo el país está asignado por lo informal? Bueno, como tú sabes, pues el país tiene una tasa de desempleo hasta el año 2019 que estaba razonable, alrededor de 4,5%. La formalidad, digamos, ya también ha sufrido un cierto crecimiento. Ahora se habla de 5,5% de desempleo en la tasa en la economía informal. Eso es alrededor de 19 o 20% de la población económicamente activa. El resto, alrededor del 80% de las personas, pues han estado y están todavía en el sector informal. Ahí probablemente el golpe es mucho más duro porque el ajuste se da por las reglas del mercado. Porque en el 20% tú puedes tener la protección de la ley laboral y la protección que el gobierno que ha hecho, de hecho, en los 3 meses que no podías despedir a nadie. Pero en el sector informal, por supuesto, ya se han hecho los ajustes y vas a ver muchísima gente desempleada, muchísimos cuentapropistas que también representan cercano al 60% de personas pues con problemas de emprendimiento, porque en Bolivia el problema no es solamente de empleo entendido como una relación laboral formal con contrato o sin contrato, pero como asalariado, ¿no es cierto? No te olvides que en Bolivia también tenemos la generación de trabajo de miles de pequeñas y medianas empresas, ¿no es cierto?, que están en diferentes sectores comerciales, están en sectores turísticos, están en muchísimas actividades y ahí se genera buena parte del empleo, que es un empleo informal y donde el problema es la calidad del empleo. Entonces, no solamente estás viviendo una reducción del empleo, sino una profundización de la pérdida de calidad del empleo. Uno de los problemas que hemos vivido, digamos, durante la bonanza del gobierno de Evo Morales, es que no hemos aprovechado para generar empleos de calidad. Hemos condenado a la gente a estar en una mejor situación, entre comillas, pero, ¿no es cierto?, en empleos que han estado en el sector informal. Y ha ocurrido un fenómeno sumamente complejo. Generalmente,
cuando uno habla de desarrollo económico, significa trasladar, digamos, al sector de menor productividad, en este caso en la mayoría de los países del mundo y en América Latina, el sector agropecuario, a otro sector de mayor productividad cuando tienes bonanza económica, es llevar, digamos, al sector manufacturero. En gran parte eso explica el desarrollo. Sin embargo, en Bolivia, en la bonanza, cuando teníamos 60.000 millones de dólares para gastar, cuando teníamos medio plan Marshall a precios de hoy, hemos trasladado el sector de menor productividad del sector agropecuario a otro sector de menor productividad todavía, que era la economía informal, ¿no es cierto?, comercios, servicios. Y encima de todo eso, ¿no es cierto?, por las señales que ha dado la economía, hemos bajado el premio a la educación. El año 1994, por un año de educación adicional que tú tenías, ganabas 14 bolivianos más. En la actualidad, un año de educación no sirve para nada, no vas a ganar más. Entonces, ¿qué ha pasado? Hemos trasladado buena parte de la población menos educada al sector informal, ha contenido mejores ingresos en el cortísimo plazo, ha dejado de invertir en educación y, por lo tanto, el nivel de productividad global de la economía, especialmente en el sector informal, es muy bajo. Por lo tanto, recuperarse a partir de una economía informal de baja calidad de empleo, de baja productividad, es sumamente complejo porque has inflado una burbuja de consumo, has vendido, ¿no es cierto?, la idea de desarrollo cuando simplemente era una hinchazón de consumo y producción. Y eso pues ha generado una trampa enorme en la economía boliviana que resolverla puede tomar probablemente una generación. Justamente sobre ese punto, Gonzalo. Ahora, Gonzalo, cuando tú hablas, si me dejas hablar, Álvaro, cuando tú dale, Franco, dale. hablas sobre calidad del empleo, ¿a qué exactamente nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a un empleo de por vida, con seguro médico, con jubilación, con 12 sueldos al año, incluido el aguinaldo. ¿Qué exactamente tenemos que entender por empleos de calidad? Mira, los empleos de calidad, bueno, hay varias definiciones, pero hay la definición legal, si quieres, ¿no? La definición legal es un empleo donde tú recibes un salario por el trabajo que realizas y está en el marco de la Constitución y del derecho laboral y tienes los derechos sociales, tienes derecho a jubilación, tienes derecho médico, no necesariamente empleo de por vida, pero estás protegido, ¿no es cierto?, en tu relación laboral, ¿ok? Eso es un empleo que uno podría llamar de calidad. Pero también cuando se habla de empleos de calidad, también uno se refiere a la externalidad positiva que puede generar ese empleo, ¿no es cierto? Porque puede haber un empleo de enorme calidad, legal, de una persona que trabaja, por decir algo, en el sector servicios, en el sector público. Eso es un empleo de calidad porque desde el punto de vista legal cumple todos los requisitos. Pero también ahora en la literatura económica se habla de empleo de calidad cuando genera una externalidad positiva. Es decir, que cuando ese empleo se crea otros empleos, ayuda a desarrollar el conocimiento colectivo, aumenta la productividad, ¿no es cierto?, y genera un efecto de demostración muy grande sobre la economía. Entonces, contemporáneamente, cuando se habla de empleo de calidad, se habla del empleo formal, legal, pero también de este empleo que detona, ¿no es cierto?, el desarrollo económico. Pongamos un ejemplo sencillo. Cuando tú creas un empleo para un ingeniero de sistemas, este ingeniero de sistemas pues va a aumentar el conocimiento colectivo que existe en una economía, va a generar, digamos, va a entrar a lo que es la economía digital y lo que haga puede tener un efecto de demostración y va a tener impacto sobre muchas cosas. Obviamente estamos pensando que ese ingeniero va a trabajar en una empresa haciendo software, va a trabajar en una empresa haciendo alguna plataforma o digamos, haciendo hardware también, ¿no es cierto? Entonces, esos son los dos conceptos que se utilizan, el empleo de calidad vinculado a temas legales, pero este empleo de calidad como externalidad positiva que tiene un efecto de demostración, que tiene un efecto derrame sobre otras actividades que impulse el desarrollo económico, ¿no? Es igual que los temas de emprendimiento también, ¿no? Cuando hablamos de emprendimiento, tú tienes emprendimientos de mala calidad o si quieres de sobrevivencia, que son muchos de los que nosotros tenemos en Bolivia, pero también hablamos de emprendimientos de base tecnológica, emprendimientos
que son mucho más creativos e innovadores y que no sobreviven 3, 4 años. No es simplemente abrir micromarket charito, ¿no es cierto? Pero de repente es abrir una empresa un poquito más sofisticada. Entonces, cuando hablamos hay que hablar de empleo y hay que hablar de trabajo, ¿no es cierto? Ambos necesitan de políticas públicas para que funcione, ¿no es cierto? Y esa va a ser el gran desafío en los próximos meses, va a ser a ver cómo en el corto plazo salvamos empleo, cómo en el mediano plazo creamos empleos de calidad en el sentido legal, pero también en el sentido de que apuntamos a una nueva economía. Porque en esta inflexión, les quiero decir, Álvaro, Gabo y Franco, estamos en una transición brutalmente fuerte. No nos estamos dando cuenta tal vez de eso, pero la economía como la conocíamos hasta ahora, esta que, digamos, nos hace comprar ropa, comida, automóviles, heladeras, todos los días, esa economía poco a poco se va a ir desgastando y la economía que está comenzando a ser la que va a funcionar y va a comandar muchas cosas en el mundo es la que estamos haciendo ahora a través de este sistema, ¿no? Entonces la economía digital. La economía se está trasladando en primer momento a las nubes del Internet, primera cosa, y se está produciendo un fenómeno muy raro y complejo al mismo tiempo. Se está produciendo una desglobalización, ¿no es cierto?, fuertísima, porque nadie va a querer ya depender de los chinos. Hasta antes del coronavirus, todo se compraba de la China, pero ya van a ver ustedes que van a resurgir nacionalismos desarrollistas, industria nacional en diferentes cosas que no van a querer hacer. Entonces se va a producir una desglobalización del mundo real, de la economía real, pero al mismo tiempo vamos a vivir una hiperglobalización a nivel de la economía digital. Las cosas van a estar mucho más integradas. Miren lo que nosotros estamos haciendo en este instante, ¿no es cierto? Entonces, esas son, y ahí también hay los desafíos del empleo, porque si vas a seguir creando los empleos de la economía del pasado, si no apuestas a los empleos de la economía digital, de la economía creativa, de la economía de la innovación, vas a estar desfasado, ¿no? Y eso, pues, tiene que ser visto de esa manera. Vamos a vivir en términos económicos una gran oportunidad de transformación y ojalá que Bolivia no vuelva a repetir la historia de siempre, de reactivar su economía y como gran cosa volver al modelo primario, exportador, rentista, consumista. Así ocurrió el 29, así ocurrió el 52, así ocurrió el 2007. Y repetimos la historia, o sea, salimos de la crisis pero al mismo lugar económico y no fuimos capaces de mirar hacia adelante como lo hicieron otras economías en el mundo, ¿no? Gonzalo, ¿qué va a significar en el caso de Bolivia? Gonzalo, nos hablabas un poco de esta parte histórica de... Sí, me vas a hablar, Gabo. Decía a Gonzalo, ¿no? Nos habló un poco de esta parte histórica de las crisis que habíamos pasado más antes, que no las supimos resolver. Ya nos hablaste del mal manejo económico que se hizo anterior gobierno, que ya veníamos en un bajón económico del 2014, esto que encima se viene agravado con la crisis octubre, noviembre, hasta diciembre, con este gobierno, y ahora nos cae el COVID-19 encima. Somos un país que a veces mucho depende de lo que es la parte estatal, del papá Estado, de la billetera del Estado. ¿Cuánto podría sostener nuestro aparato estatal, nuestra billetera nacional, la economía de la gente con lo que son este tipo de bonos? Y vuelvo a lo que artículo que habíamos visto antes, que les compartía de lo que es de la CEPAL, que una de sus medidas dice, ¿no? De allí que la CEPAL ha propuesto un ingreso básico de emergencia por un monto igual a una línea de pobreza durante 6 meses para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares. Esto habla mucho de lo que también son los bonos que se ha estado erogando desde el Estado para la gente más necesitada. Llamémosle para la gente de los estudiantes, para gente sin ingresos. ¿Cuánto más nuestra economía podría solventar cuando estamos viendo el panorama del coronavirus, que no va a terminar este mes de junio, no va a terminar en julio? Incluso se habla de que tampoco vamos a llegar al fin del coronavirus en septiembre, sino que se estaría agravando y que llegaríamos a una alza en otros meses también. Bueno, como ya les decía, yo creo que uno tiene que tener doble lectura acá. Esto hay que entender como una guerra, y todavía estamos en guerra, ¿no es cierto? En cuanto el coronavirus no sea derrotado, va a ser una economía de guerra, y hay que hablar de una economía de posguerra. Entonces, en la economía de
de guerra, por supuesto, la mayoría de los países está entregando bonos, rentas mínimas, transferencias, tienen diferentes tipos de nombres. Y eso es lo que se hace desde una perspectiva keynesiana de cortísimo plazo. Es decir, tienes que colocar dinero en los bolsillos de las personas para que estas personas, primero, sobrevivan y, por supuesto, al hacerlo, gasten en bienes y servicios y de esa manera, parcialmente, el aparato productivo se recupere, ¿no es cierto? Esa es la receta básica, eso lo puedes hacer transfiriendo bonos o dejando que la gente pague, que ya no pague, digamos, sus impuestos o que ya no pague sus servicios de luz, agua o teléfonos o que tenga un alivio en los créditos. Todas esas son medidas de salvataje de cortísimo plazo. Pero Bolivia está frente a un desafío mucho más complejo, porque eso lo podemos hacer y probablemente vas a poder entregar un bono más o algo parecido, pero el desafío está en primer lugar, señalizar de que el país necesita invertir en los próximos 2 o 3 años, yo diría hasta 4, alrededor de 7.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Y eso hay que ver cómo lo financiamos. Yo sugiero que, por supuesto, tenemos que aceptar un nivel de déficit público un poco más elevado, tal vez cercano a 10, un poco más que eso. Tenemos que ser muy cuidadosos y tal vez gastar un poquito de las reservas internacionales, pero tal vez renegociar nuestra deuda externa y pedir un perdonazo, digamos, por 5 años para no pagar la deuda externa, que está alrededor de 11.000 millones de dólares, y nosotros pagamos por año como 800 millones de dólares de intereses y capital. Entonces, probablemente tenemos que decirles, okay, no es que no estamos queriendo pagar, no estamos pudiendo, necesitamos, como están haciendo los bancos con las personas, un margen de oxígeno, ¿no es cierto? Y, por supuesto, tendremos que hablar con la inversión extranjera directa, hablar con la cooperación internacional para recibir entre 3 y 4.000 millones de dólares. Ahí están los 6.000, 7.000 millones de dólares que tú necesitas inyectar. Ok, dicho eso, ¿cómo inyectas esta plata? ¿No es cierto? Ese es el desafío, ya no simplemente de salvar personas y darles recursos, sino cómo reconstruyes tu aparato productivo, tu aparato de infraestructura. O sea, ¿cuál va a ser esa tendencia, ¿no? Entonces, yo creo que, además, y eso implica con tu pregunta que decía, ¿qué va a hacer el Estado? ¿No? El Estado se tiene que reconfigurar. Yo creo que hay 4 escenarios, y aquí sigo a un profesor del MIT, Acemoglu. Acemoglu te dice que el Estado va a volver, no hay la menor de eso. Una vez más, el Estado va a salvar los capitalismos. El capitalismo chino, el capitalismo americano, el capitalismo inglés, el capitalismo boliviano, ¿no es cierto? Los va a salvar a través de políticas de sustentación de demanda, de inversión, etcétera. Entonces, ¿pero cuál es ese Estado que vuelve? Una alternativa es business as usual, o sea, lo mismo de siempre, vuelve el Estado ineficiente, corrupto, que no hace nada, que es desplazador del sector privado, ¿no es cierto? La otra alternativa es que vuelva un Estado policíaco, ¿no es cierto?, a la China, donde por el miedo que tenemos a todas estas cosas, vuelve un Estado fuerte, duro, ¿no es cierto?, que se mete con las libertades individuales, etcétera. Otra alternativa es que vuelve una servidumbre tecnológica, dice Acemoglu, un Estado mucho más dependiente de las grandes compañías como Apple, como Google. Y la cuarta opción, que es la que yo, digamos, esperaría que eso sea así, es que estaríamos frente a la vuelta de un welfare state, un estado del bienestar 3.0. El primero fue después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? El otro fue en los años 80 y ahora estaríamos frente a un nuevo estado. Entonces, ese nuevo estado es un estado que obviamente tiene que aliviar el ciclo económico, es un estado emprendedor, es un estado que hace justicia, ¿no es cierto? Es un Estado más eficiente, es un Estado que se junta con el sector privado para desarrollar, es decir, es un Estado que construye el nuevo modelo económico que se va a presentar hacia adelante. Yo diría el nuevo patrón de desarrollo más basado en innovación, en tecnología, en capital humano, en ese tipo de cosas. Por supuesto, son escenarios, no sabemos cuál Estado va a volver, ¿no es cierto? Pero ese Estado tiene que volver y necesita, entre el sector público y privado, 6.000, 7.000 millones de dólares para que nosotros podamos reconstruir la economía, no simplemente salir al mismo lugar donde estábamos, sino crear las bases productivas, económicas, para la nueva economía que queremos, para el nuevo patrón de desarrollo. Y eso, la experiencia histórica nos muestra que los países que han logrado hacer en situaciones similares en el pasado de esto, han hecho pactos sociales y políticos importantes.
después del 29, Roosevelt fue capaz de pactar y crear, ¿no es cierto?, la estructura económica moderna de Estados Unidos, de la década digamos, de los 50 años de oro de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Guerra Mundial también, el Plan Marshall fue otro pacto político ya internacional que permitió la construcción de la Europa moderna. Y si quieren algo un poco más, digamos, más específico de país, vean Moncloa, ¿no es cierto?, fue el pacto político que permitió la España moderna que se conoce hasta ahora. Entonces, necesitas, por lo tanto, un Estado cualitativamente diferente, necesitas 7.000, 8.000 millones de dólares, pero sobre todo necesitas un pacto social, político, económico, porque peleados como estamos, polarizados como estamos, esta salida puede tomar décadas y podríamos estar frente a un retroceso gravísimo de la economía porque las cosas son realmente complicadas. Gonzalo, dos preguntas muy puntuales. La primera, en este contexto, en el contexto de ahora, hay regiones del país que están analizando en volver a la cuarentena rígida si es que han salido de ella en cierta medida o de mantenerse como en el caso de Santa Cruz. Sobre este último departamento, ¿qué análisis económico o cuál puede ser el peso, el efecto de la paralización de Santa Cruz por considerarla en cierto modo el aparato productivo agroindustrial que está en esa región del país y al mismo tiempo ser la región con más casos y decesos del país por coronavirus? Eso en primer lugar. Y segundo en lugar, si es que, apelando por favor a una especie de unión entre el análisis político y el análisis económico, es conveniente que el gobierno transitorio entable políticas de empleo, que asuma medidas económicas que puedan trascender su gestión en este momento. Esas dos preguntas, por favor, sobre Santa Cruz y sobre los alcances de las medidas que ya ha anunciado el gobierno transitorio. Bueno, empiezo por la última. De hecho, ya el gobierno está hipotecando el futuro, ¿verdad? Entonces, por supuesto que ya todos los gastos que estamos haciendo, todas estas políticas que se están estableciendo, algunas de salvataje y otras ya un poquito más de mediano y largo plazo, ya están con una perspectiva de largo plazo. Cuando venga otro gobierno, cuando venga, vas a recibir un déficit público superior al 10 o 11%. ¿No es cierto? La deuda ya ha aumentado, ya tenemos una relación diferente con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, ya has ofrecido un programa de empleos de como de 600,000 empleos, ¿no es cierto? Es decir, ya se están tomando varias políticas públicas de un gobierno de corto plazo, pero cuya política es de largo plazo y cuyo financiamiento ya es de largo plazo. Entonces, si eso es así, deberíamos buscar políticas mejores, ¿no? Porque ese es el problema, no estamos tomando las políticas de manera integral, dividiendo sectores, yendo a regiones, estableciendo prioridades, es decir, simplemente son políticas reactivas, los bonos, digamos, están por ahí, el programa de empleo es bastante pobre, ¿no es cierto?, porque reproduce el Fondo Social de Emergencia, el plan de hace muchos años, es decir, volver a construir aceras, o refaccionar hospitales o escuelas. No está mal en principio, pero se tienen que hacer mejor las cosas. Y si ya se va a gastar eso, pues ameritaría que la iniciativa del gobierno sea decir, ok, a ver, en salud, ¿qué hacemos en salud? Por lo menos pacten en salud, ¿no es cierto? Porque lo que se gaste en salud, que no sea simplemente para la sobrevivencia, sino que sea para la construcción de un sistema de salud. Entonces, ya deberíamos estar pensando hacer, pues, nuevas postas sanitarias, nuevos hospitales, justamente que ahora los necesitamos, empezando con un hospital de campaña que después se vuelve hospital permanente. Entonces, ya deberíamos estar haciendo políticas de corto plazo acordadas, pero que tienen impacto de largo plazo, porque la factura igualito se la van a pasar al próximo gobierno y a las próximas generaciones. Todos estos gastos que estamos haciendo son absolutamente necesarios y creo que hay que hacerlos, ¿no es cierto?, especialmente los temas en salud, tienen un costo y este costo lo vamos a pagar más adelante, no hay la menor duda de eso. Entonces, si pudiéramos mejorar la calidad de la política pública en empleo, en desarrollo local, en tema de educación, en tema de salud,
y hubiéramos hecho una cosa fundamental. En educación es una barbaridad lo que estamos haciendo. Hace 3 meses que damos vueltas en círculos, los maestros se oponen a las enseñanzas en línea, igual que algunos estudiantes. Es decir, no hay una posibilidad de decir, señores, esta es una oportunidad que tenemos que saber. ¿Cómo sería hacer? Porque ya deberíamos tener, por ejemplo, un acuerdo entre Entel, entre las telefónicas, para comenzar a instalar antenas públicas en universidades, en colegios, en ciertos barrios, para que el Internet sea de acceso libre a los estudiantes. Ya deberíamos haber acordado, ¿no es cierto?, para crear un programa donde el uso de los megas de tu celular, si lo haces en una biblioteca, si lo haces en una plataforma educativa, si lo haces en alguna librería, no sé, etcétera, debería ser gratuito. Entonces, ya se pueden ir haciendo cosas de corto plazo, digamos, ya para apoyar la educación, pero también creando el largo plazo. Caso contrario, como les digo, vamos a gastar plata, la herencia va a estar ahí, pero ese gasto va a ser un gasto inútil, no va a ser un gasto productivo, no va a ser un gasto que nos permita ver luz al final del túnel. Así es. Perdón, sobre Santa Cruz, por favor, sobre Santa Cruz, porfa. Sobre Santa Cruz se me estaba olvidando. Sobre Santa Cruz, muy rapidito. Santa Cruz es muy grave, porque no te olvides que de ahí viene la carne, vienen los pollos, viene buena parte de la leche, viene muchísima parte de alimentos, y cuanto más parado está Santa Cruz, por supuesto, eso tiene un efecto complejo sobre la cadena de suministros de alimentos y de mucha actividad productiva. Entonces, es un departamento pionero en términos económicos, y cuanto más tiempo esté parado, por supuesto, las cosas van a complicarse bastante a nivel económico, y la recesión ya no solamente va a estar impulsada por el tema, digamos, externo, hidrocarburos o minería, sino también por un colapso del sector de construcción y el sector agroindustrial en Santa Cruz, que es el salario importante de Bolivia. Yo diría que 1/3 del salario de Bolivia viene de Santa Cruz. Por lo tanto, preocupa enormidades que no hayamos resuelto los problemas. No se olviden que la cuarentena no es una solución al tema del coronavirus, es compra de tiempo carísima para prepararte, ¿no es cierto?, para prepararte en temas sanitarios. Ese era el tiempo que necesitamos para prepararnos el tema sanitario, para achatar la curva, ¿no es cierto?, para tener la estructura sanitaria, hospitales, camas, respiradores, y para tener los tests para intentar tener una mejor dimensión de qué está pasando. Y en términos económicos era el momento de pactar, de organizar, de tener una política pública coherente, coordinada, ¿no es cierto?, en diferentes sectores, para ayudar con bonos, pero también para ayudar con inversión, con ayudar con desarrollo productivo, ¿no? Sobre ese punto, Gonzalo, cuando tú decías que el gobierno ya está hipotecando nuestro futuro, debemos recordar que el Banco Central de Bolivia ha emitido un crédito ya de 7,000 millones de bolivianos. Esto supuestamente para garantizar liquidez en el sector financiero. Específicamente, ¿tú crees que esta fue una buena medida, que el Banco Central pueda garantizar la liquidez dando esta millonada de 1,000 millones de dólares? Y si efectivamente en el mediano y largo plazo hay que reajustar el tema cambiario. Algunos expertos se inclinan porque debe ser una medida de shock esperable, expectable, pero otros dicen que sería políticamente muy explosivo. Entonces, desde el punto de vista financiero, los bancos no han dejado de operar durante la cuarentena. Los bancos van a recibir o estarían recibiendo, según la perspectiva del Banco Central, esta inyección de 1,000 millones de dólares. Pero ¿esto es positivo? ¿Realmente podríamos aguantar esta hipoteca hacia el mediano y largo plazo? Bueno, mira, en esta situación tan dramática, pues, eso es lo que había que hacer, ¿no es cierto? Porque tú has tenido un shock de oferta significativo, y en realidad ese dinero, lo que el gobierno tiene que hacer es entregar a la banca, pero tiene que supervisar y ayudar que ese dinero vaya a los sectores productivos, porque no se trata de salvar bancos, se trata de salvar empresas, ¿verdad? Entonces, esos 7,000 millones de bolivianos ya están en el mercado, por ejemplo, ¿no es cierto?, pero no están entrando a la velocidad suficiente por las venas productivas del país, y para eso debería estar ese dinero. Y ese dinero ya está, tenía que hacerlo. No creo que hubiera habido otra opción
en el cortísimo plazo para hacer eso. No tienes la estructura de banco estatal, no tienes una estructura de banco de segundo piso o de banca de desarrollo. Entonces, la manera de canalizar esos recursos es a través de la banca y probablemente se va a necesitar más dinero todavía, ¿verdad? Porque este diferimiento de los créditos pues ha generado un problema complejo. Ahora, la buena noticia es que hay liquidez en el sistema financiero. La mala noticia es que no estamos pudiendo colocar esa liquidez a la velocidad suficiente a los diferentes tipos de empresas que necesitan, porque no está clara la política industrial, no está clara la política productiva, no está clara a quién ayudamos primero. Vamos primero con los restaurantes, con el sector turístico, vamos primero con el sector agropecuario o con el sector de la construcción. Es decir, todas esas políticas tenían que estar definidas porque el banco es simplemente un intermediario, ¿no es cierto? Ese dinero tiene que llegar a la gente, tiene que llegar a las empresas y eso no está claro cómo lo vamos a hacer. Por eso yo insisto que la tonada de lo que hace el gobierno va en la línea correcta, pero todavía eso no es una música, menos una partitura, porque falta muchísima acción, falta políticas públicas más claras para decir, ok, de esos $1.000 millones, pero 300 van al sector construcción, 200 deben ir al sector manufacturero, 400 deben ir al sector, por ejemplo, de restaurantes y turismo, en fin, esas son las prioridades de política pública que tienes que hacer. Y eso tiene que ver con salvar empleos. ¿Cuáles son los primeros empleos que se salvan? ¿Verdad? Y eso es lo que se tiene que canalizar. Respecto al tipo de cambio, mira, como ya decía anteriormente, estamos viviendo la tormenta perfecta. Esta probablemente es la herencia más siniestra que ha dejado el gobierno del MAS, haber congelado el tipo de cambio desde el año 2011. ¿No? Y haber utilizado, o sea, lo que el gobierno del MAS hizo se llama populismo cambiario. Utilizó el tipo de cambio como mecanismo, ¿no es cierto?, de generación, de transferencia de una renta, especialmente al sector comercial. Al mantener el tipo de cambio fijo, el nominal, y permitir la apreciación del tipo de cambio real, Bolivia pasó de importar como 2.000, 3.000 millones de dólares a importar más de 12.000, 13.000 millones de dólares, incluimos el contrabando. Y ahí se creó pues 2 o 3 millones de empleos. Ahí se creó la burbuja de consumo, ahí se creó esta ideología del desarrollo, pero que simplemente era comercio sin sustancia productiva, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cambio apreciado, real y fijo, creó esta nueva burguesía comercial, creó, digamos, la sensación de que tenías desarrollo cuando no era así. Entonces, y eso fue dramático, ¿no? Porque el tipo de cambio nosotros habíamos logrado que sea flexible, que suba una época, que baje otro día, que suba un poquito y nosotros estábamos acostumbrados a eso. Cuando se estabiliza el tipo de cambio y se lo fija de esa manera con políticas populistas para crear una burbuja de consumo, ¿no es cierto? Eso pues genera un anclaje de las expectativas de la gente. Por lo tanto, en este momento sería suicida políticamente devaluar, ¿no es cierto? Y no sería además eficiente porque ya la situación es tan complicada, porque a veces devalúas para aumentar exportación, pero ¿qué vas a vender más? El mercado del gas está cerrando, el mercado de los minerales somos muy pequeñitos, hay muy poco margen, además el mundo está parado, ¿qué te van a comprar? Entonces no es recomendable, no es posible que el tipo de cambio se modifique. Creo que hay que hacer todo el esfuerzo colectivo, Estado y sociedad, para que esa variable se mantenga fija. A futuro habrá que ver todavía, pueden pasar muchas cosas, pero en el corto y mediano plazo el tipo de cambio tiene que mantenerse fijo, porque en este terremoto que está viviendo la economía boliviana es de las pocas islas que nos dan cierta estabilidad y hay que mantenerlo de esa manera. Álvaro. Ya vamos casi 1 hora de transmisión. Vamos a ir con algunos, tenemos un par de comentarios aquí que nos ha dejado la gente que está conectada a nuestra transmisión. Este es de Franz Gar, que nos dice, errores, los bancos cobran hasta un 32% de interés por préstamo. Por depósito ni al 1% te pagan interés. Son de dueños extranjeros, fuga de capitales, nos dice Franz Gar. Y nos deja un segundo comentario que nos dice... Hay Banco de Desarrollo Productivo y Banco Unión. ¿Por qué le deberíamos
¿Por qué le deberíamos a los demás bancos seguramente dar dinero a los demás bancos? Gonzalo, tú eres una de las personas que creo que mejor maneja este tema de lo que es Internet y desde la parte de la economía, muchas veces en tus columnas, intervenciones, en los videos lives que realizas, hablas de lo que son los negocios en la nube del Internet. Hemos visto en esta época de cuarentena, en esta época de pandemia que la estamos viviendo, un montón de emprendimientos que han surgido a través del Internet, como los deliveries, los temas de comida, las entregas a domicilio. Hay negocios que han empezado a surgir en esta época de tanta crisis que se está viviendo. ¿Cuántos de estos negocios van a poder sobrevivir a la pandemia y seguir activos post pandemia, post coronavirus, al futuro? ¿Y cuánto podemos aprovechar de este tema del Internet, de la nube aquí arriba que tenemos, de la conectividad con el mundo, para poder empezar a hacer negocios y que a la larga, pues, este tema también nos sirva a nosotros para poder generar economía? Bueno, muchas gracias, Álvaro. Mira, yo creo que esa es una enorme oportunidad que se está produciendo, ¿no es cierto? Yo creo que hay que... Dice, pero eso es soñar, sí, eso no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Pues tenemos que sobrevivir mañana, eso no tiene realidad. No, señores. Yo creo que hay un tema que es fundamental. Este proceso está llevando a Bolivia, ¿no es cierto?, una situación que ya no limita con Brasil, Argentina, Perú y Chile. Esa es la vieja Bolivia, esa es la que se está muriendo en los próximos años, ¿no es cierto? La nueva Bolivia es una Bolivia que limita en la nube del Internet, en el territorio inteligente, con la India. Cochabamba está al lado de Bangalore, ¿no es cierto? La Paz puede estar al lado de Budapest, o de Barcelona. Entonces, aquí arriba se está reconstruyendo una enorme economía. Y esa enorme economía, pues, necesita que justamente nosotros seamos capaces de salir de la economía de los recursos naturales a una economía que apueste al capital humano. Porque el capital humano es la esencia, es el nuevo petróleo del mundo. Las ideas, ¿no es cierto?, la tecnología, la innovación, ese es el nuevo petróleo del mundo. Eso es lo que va a conducir a futuro las economías. Por lo tanto, nosotros tenemos que embarcarnos para eso. Y eso no es una decisión simplemente de 4 o 5 locos que decidan hacer alguna plataforma, un software, un aplicativo. Eso debería ser una política pública que va aplicando, va creando ecosistemas, clústeres, conglomerados, como quieras llamarlo, donde sector público, sector privado, ¿no es cierto?, vaya desarrollando y ayudando a la creación de software boliviano. De hecho, nosotros ya estamos exportando cerca de $200 millones de software. Alguna vez ustedes han debido hablar de la empresa Jalasoft de Cochabamba, ¿no es cierto? Entonces, hay muchísimas oportunidades que se están presentando. Y tal vez lo más importante, dado que nos estamos subiendo a la nube, ahí el mercado ya no es local. Ya no vas a vender, ¿no es cierto?, tus salteñas para el barrio de San Pedro. Tú ahí puedes vender para el mundo, ¿no es cierto? Y te tienes que integrar a otras cadenas de valor, te tienes que integrar a un nuevo concepto de desarrollo y de innovación, ¿no es cierto? Entonces, la creación de ecosistemas es fundamental. Pero para eso, los bolivianos colectivamente tenemos que comenzar a aprender a hacer otras cosas. Hemos estado 195 años simplemente utilizando, digamos, minerales o madera y sabiendo como colectividad probablemente 10, 12 ideas. Cuando uno produce esta cajita de madera, ¿cuántas ideas hay detrás de esta cajita de madera? Probablemente habrá unas 10 o 12, ¿no es cierto? Cómo cortar el árbol, cómo trasladar el árbol, cómo serruchar el árbol, cómo cepillarlo, cómo crear esto. O sea, hay pocas ideas. Entonces, economías que tienen pocas ideas llevan a poco desarrollo. Pero si yo agarro mi celular, mi iPad o cualquier otra cosa, ¿cuántas ideas hay en este producto? En este producto hay por lo menos 600 nuevas ideas, ¿no es cierto? Entonces, y eso se logra, ¿no es cierto?, cambiando la visión de cómo vas a aprender y cómo vas a enseñar a tu capital humano. Entonces, colectivamente los bolivianos a 195 años sabemos hacer recursos naturales, un poco de coca, tal vez un poco de agroindustria, nada más, colectivamente. Entonces, colectivamente tenemos que cambiar y eso se lo hace a través de la educación, eso lo hace a través de creación de clústeres, a través de la creación de ecosistemas, ¿no es cierto? Y vamos a ver que en todo hay oportunidades de negocios, de lo más chiquitito a lo más grande. Les voy a poner el ejemplo de cómo convertir el altiplano boliviano en el centro, digamos, de grandes nubes del Internet
y cómo cambiar un restaurante. Comencemos lo más sencillo. Hay mucha gente que me dice, pero no, en Bolivia no, pues imposible, esto no es Suiza, esto no es Inglaterra, no se puede, ¿no? Siempre hay este concepto del no por delante, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Dice, a ver, en un restaurante, ¿qué va a cambiar en un restaurante cuando tú vas a servir tu platito, ¿no es cierto?, tu chicharrón o tu ranga-ranga? Esa es una actividad muy directa. Comes y se acabó. ¿Dónde está la transformación digital ahí? Pues les comento que detrás de un restaurante por lo menos puede haber 20 mecanismos de transformación digital. Tú podrías hacer todo el delivery que vas a vender a través de una plataforma, de hecho se está haciendo. Todo el contacto con tus clientes podría ser de esa manera. Toda la forma de cobro podría ser a través de transformación digital. La música que colocas podría estar siendo desarrollada a través de transformación digital. Tus pedidos podrían, la forma que almacenas tus insumos, la forma en que tú haces tus reservaciones, en fin, hay decenas de actividades. Y detrás de todas las actividades pueden haber ingenieros bolivianos haciendo aplicativos, haciendo plataformas, ¿no es cierto? De tal manera que eso vaya mejorando la productividad de un restaurante, pero va generando impacto sobre otras actividades, ¿no es cierto?, sumamente interesantes, y los software bolivianos después pueden convertirse en software mundial. Eso en lo micro. En lo macro, ¿no es cierto?, Bolivia tiene que comenzar, especialmente en el occidente boliviano, y por eso mucha gente dice, no, pero eso es soñar, es difícil. No, Bolivia tiene que comenzar a entender que tiene que hacer una transformación ecológica y tiene que hacer una transformación energética, y que tiene que aplicar los nuevos diferenciadores. Antes nuestros diferenciadores o nuestras ventajas competitivas eran pues los minerales que eran baratos, etcétera. Ahora no, es el frío, es la luz, es el aire, es el viento. Eso tenemos que comenzar a vender al mundo, ¿no es cierto? Y en el altiplano boliviano ya deberíamos nosotros estar proponiendo que se instalen grandes servidores, ¿no es cierto?, que se instalen grandes nubes del Internet, que venga Google, que venga Amazon, que venga Apple, ¿no es cierto? Porque tenemos muchas ventajas acá. Y ahí lo conectas con la última frontera extractivista que debías tener, que es el litio, ¿no ve? Entonces, el litio debería ser tu última frontera extractivista, pero el primer paso para la quinta o cuarta revolución industrial. Entonces, el litio te permite almacenar, digamos, cuando no hace viento, cuando no hace sol, pero tú deberías estar ya generando, ¿no?, atrayendo ahí a empresas de ese tipo, porque además estás al centro de América Latina, y eso te permitiría ser un gran hub, un gran conector, y eso podría funcionar, ¿no es cierto?, porque ahí haces clústeres tecnológicos. Entonces, que venga una nube que además tenga energía solar barata, ¿no es cierto?, que tenga energía de viento, que al mismo tiempo, por ejemplo, puedas bajarle sus costos, porque ¿por qué nos interesa el frío? Porque los servidores, ¿no es cierto?, que existen en el mundo necesitan refrigeración. A 4.000 metros de altura, pues las cosas son sumamente baratas, ¿no? Y eso podrías hacer. Entonces, eso dice, bueno, pero eso ciencia ficción parece, ¿verdad? Mentira. En Jujuy, ¿no es cierto?, está llegando a 15 kilómetros de La Quiaca, está llegando el primer servidor de Amazon a 4.000 metros de altura, y al lado los argentinos han construido 200 megas de energía solar para abastecer parte de eso. Y en Jujuy se está armando un clúster tecnológico que va a apoyar a esta nube que se está viniendo a Sudamérica. Es la primera nube que llega de Amazon a Sudamérica. Entonces no es algo que está fuera de la realidad, ¿no? Gonzalo, nos quedan unos minutos más, quisiéramos tenerlo toda la noche, tenemos muchos seguidores que están muy interesados en sus palabras. Quiero compartirle esta información, ha sacado el deber hace 7 horas, en el marco de todo el optimismo que usted nos pone en cuanto a la creatividad que tiene que haber en los emprendimientos y la transformación. Hay cosas que nos desilusionan un poco y tienen que ver con la gestión estatal. Mire usted, el Tesoro General de la Nación no ha desembolsado los fondos para créditos empresariales que permiten pagar salarios. Esta era una de las medidas estrella del gobierno de Áñez antes del escándalo de corrupción por los respiradores, ¿no? Era una de las posibilidades que ofrecía el gobierno para mantener la estabilidad salarial. Pero mire que las cosas no salen bien cuando información como esta se presenta. ¿Cuál es su reacción? Eso en un lado, y habíamos consensuado con los compañeros internamente en hacer una pregunta política. Y la pregunta política es, si usted cree que las elecciones son necesarias para solucionar la economía,
o hay que esperar en las elecciones? Este debate en el cual nos hemos enfrascado en los últimos días. Por favor. Bueno, es una pena que el crédito anunciado pues no llegue a la gente, eso ya se debía haberse hecho, es decir, entonces realmente es lamentable que vayamos a esa lentitud. A ver, sobre el tema político, miren, yo creo que obviamente las elecciones son un sustituto, digamos, no, me corrijo, las elecciones son la manera de crear esta nueva legitimidad. Pero la pregunta es, ¿cuándo quieres pactar? ¿Antes o después de las elecciones? Porque igual vas a tener que pactar. De las elecciones va a salir un país dividido, va a salir un país que tiene que pactar. El MAS es una fuerza que está ahí, que no la pueden negar y hacer desaparecer. No va a desaparecer si las elecciones se postergan 6 meses, ¿no es cierto? Eso no va a ocurrir. Por lo tanto, eso va a estar ahí, ¿verdad? Entonces, yo creo que si el gobierno fuera capaz de llamar a un gran acuerdo nacional, donde uno de los temas podría ser inclusive cuándo hacemos las elecciones. Ya está por ley el 6 de septiembre y eso parece poco reversible, pero si la presidenta no aprueba esa ley, las tensiones sociales y políticas van a continuar. Eso es lo chico, eso es no es ver lo profundo, que no se están dando cuenta que se está jugando la vida del país. Por lo tanto, se necesita, ¿no es cierto?, comenzar a dialogar, a pactar, a analizar, incluyendo cuándo se hacen las elecciones, ¿no es cierto? Entonces, pero eso lo tienen que hacer todos los actores económicos, no simplemente un grupo, actores políticos y económicos. Por lo tanto, yo creo que si no se hace eso, pues no queda otra que ir a elecciones, porque el desgaste político, la falta de cohesión social de este gobierno es muy fuerte y no le va a permitir tener políticas públicas de calidad. Entonces, si la presidenta no impulsa un acuerdo nacional, que sería un sustituto imperfecto, digamos, de un acuerdo, que se estaría adelantando el acuerdo. Porque si como van las encuestas, va a haber segunda vuelta, ¿no es cierto? Pero el voto va a estar muy disperso. Y esos grupos van a tener que pactar. Entonces, ¿cuándo es mejor pactar? Pactaremos de una vez, ¿no es cierto? Por lo menos para cosas básicas. Después ya veremos los temas más estructurales. Pactaremos para tema de salud, pactaremos para tema económico, pactaremos para tema de reactivación de ciertas empresas. Porque ese pacto va a tener que ocurrir. Entonces, es absolutamente irresponsable pensar que en las elecciones va a haber un ganador, ¿no es cierto? Va a haber probablemente un ganador, pero con enorme falta de legitimidad, porque va a ganar un pedazo, 20%, 15%, no sé, 30%. Y esta crisis necesita 60, 70% de consenso para salir del momento. Entonces, yo creo que las elecciones tienen que ser vistas en una perspectiva mucho más compleja, entender que el país está en guerra y los países cuando están en guerra deben unirse y tienen que ser capaces de pactar por lo menos cosas mínimas, ¿no? Veamos comentarios, excelente, compañeros. Álvaro. Tenemos unos comentarios, Gonzalo, vamos a empezar tenemos 3 comentarios que nos han estado dejando en el transcurso de estos momentos. Uno es de Galo Agramón que nos dice, considerando que la Fed bajó la tasa de interés a 0%, ¿qué pasa con las tasas de interés aquí en Bolivia? Tenemos otro comentario de Álvaro Fernández Trigoso, que nos dice, cambiar la matriz productiva del país de ser exportador de ser exportador de recursos naturales a exportar productos intensivos en mano de obra está bien, pero no es realista en un país con tan poca población y tan poco competitiva. Halasoft es un ejemplo, pero aislado todavía. Esta idea está en el país por muchos años y tampoco se ha podido implementar. Tenemos que encontrar nuestro lugar en el mundo ecológico, energía, tal podría ser nuestra lógica. Saludos desde Vietnam, un saludo hasta Vietnam. Y tenemos un último comentario que es el de Edwin HQ, que nos dice, Bolivia debería mirar el mercado interno como una solución para salir de esta situación económica y así seguir con las exportaciones. Bueno, a ver, vamos por partes. ¿Qué le puede decir aquí a nuestros oyentes? Bueno, a ver, en el primer caso, ¿no es cierto?, sobre el tema de las tasas de interés. Miren, el gobierno está haciendo una política fiscal expansiva.
gasto público, bonos, transferencias, rebaja de impuestos, etcétera. Todo eso va en la línea correcta. Sin embargo, si las tasas de interés no bajan, han estado bajando, pero no a la velocidad suficiente, la política monetaria no va a acompañar a la política fiscal. Por lo tanto, es fundamental que este exceso de liquidez que hay en los bancos sea, digamos, inducido con una reducción de las tasas de interés para que vayan al sector privado. Entonces, política fiscal y política monetaria tienen que actuar, ¿no es cierto? Y evidentemente, ¿no es cierto? Es cierto que las brechas entre la tasa que uno recibe cuando pone su plata al banco y las tasas de cuando uno se pide un préstamo a veces son muy grandes, uno están pagando 2, 3% cuando las tasas de interés en general están en 8, 9, 10%, 32%, como decía alguno de los comentaristas, es para tal vez el microcrédito, ¿no es cierto? Y eso tiene otras características. Pero sí hay una brecha. Entonces las tasas de interés tienen que acompañar a la política fiscal. Caso contrario, estamos simplemente luchando con una mano contra la crisis. Necesitamos la mano monetaria también para que impulse. Pero para que eso ocurra, tiene que estar más claro a qué sectores vamos a ayudar, cuáles vamos a priorizar. Entonces, ahí hay un tema de un problema. El comentario de un señor Fernández que venía de Vietnam, pues más bien debería haber, mire lo que ha pasado en Vietnam, ¿no es cierto, Álvaro? Vietnam, pues, es el ejemplo de cómo un país, ¿no es cierto?, ha sido capaz de reinventarse en temas productivos, especialmente vinculándose con la China, y han hecho una diversificación productiva interesantísima. Es un país que además ha luchado muy bien contra el coronavirus. Es un país que en realidad muestra exactamente lo contrario que dice Álvaro, ¿no es cierto? Muestra que sí es posible salir de una economía primaria exportadora. Esto no es de la noche a la mañana, no es en un par de días, pero si no está en el imaginario, si no está en los jóvenes, si no está en el chip de las nuevas generaciones, que tenemos que abandonar el modelo primario exportador y pasar a una economía verde, a una economía digital, a una economía de servicios productivos y competitivos. Es decir, si no diversificamos la economía, no va a funcionar, ¿no es cierto? Evidentemente es cierto también que estatistas y neoliberales han administrado de manera ineficiente por muchísimos años el modelo primario exportador con los mismos resultados, pobres, mediocres. Pero yo creo que sí hay oportunidades para transformar la economía desde una perspectiva de la diversificación productiva. Está en la agenda hace mucho tiempo, pero son en estos momentos de quiebre que se puede avanzar de manera interesante, ¿no? Y ya lo estamos haciendo, pero no con la fuerza suficiente de la política estatal que debería ayudar. Vean lo que ha pasado en el sector turismo, vean lo que ha pasado en el sector de software con ninguna apoyo estatal. Vean lo que ha pasado en otros sectores de agroindustria, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver el conjunto de las cosas. Y sí es posible hacerlo. Muchos países, Vietnam es un ejemplo espectacular, qué bueno que esté allá. Más bien, tráiganos las recomendaciones, miren lo que han hecho ellos. Ellos sí han podido diversificar su economía y lo han hecho bastante bien. La última pregunta me he olvidado, no me acuerdo qué era. Bolivia debería ver el mercado interno como una solución para salir de esta situación económica y así seguir con las exportaciones. Pregunta. Sí, mira, el tema del mercado interno entra con más fuerza. Por supuesto que hay que apoyar a la industria nacional, pero no es una solución de largo plazo. Bolivia es una esquina en Shanghái. 11 millones de personas existen en 100 cuadras en Beijing. ¿Ok? Entonces, es un mercado sumamente pequeño, ¿no es cierto? Necesariamente tienes que ver el mercado internacional. Yo creo que esta crisis va a revalorizar la región latinoamericana, por ejemplo, ¿no es cierto? Como mercado. Entonces, yo creo que eso va a ser sumamente interesante. Entonces, en el corto plazo sí estoy de acuerdo que hay que apoyar la industria nacional, el mercado nacional es muy, muy importante, pero no es suficiente para generar, ¿no es cierto?, una masa crítica de recursos para cambiar profundamente la economía, ¿no? Entonces, ayuda, bien, pero no es suficiente. Gracias, Gonzalo, gracias a nuestros seguidores, decenas y decenas de seguidores esta noche. ¿Quién dice que en sábado no se puede hablar de economía? No está escrito, ¿no? Por cierto.
Gonzalo, muchas gracias. A nombre de nuestros Muchas gracias. de Franco y de Álvaro. Yo les Gracias. agradezco muchísimo por la Gracias, invitación. Gonzalo, gracias por la presencia acá en Déjame Hablar. Déjame hablar.